Desde el descubrimiento de que la restricción calórica aumenta la expectativa de vida de las personas y sobre todo con el advenimiento del premio Nobel por el descubrimiento de la autofagia para el ayuno intermitente, se ha puesto mucho más énfasis a nivel científico con respecto a la información relacionada con los diferentes procesos que hay en tus células que llevan al envejecimiento. ¿Qué hacen estos diferentes procesos en las células como para justificar su existencia? Básicamente lo que hacen es lo siguiente. Miden el nivel de nutrientes que vos tenés adentro de las células. Miden la concentración de oxígeno disponible, el estrés al que está sometido la célula, y en base a eso van a determinar cómo la célula va a responder y cómo se va a adaptar a las demandas que tiene a nivel metabólico. El primero de estos marcadores, de estos caminos o procesos relacionados con el envejecimiento celular en nuestro organismo, es una sustancia llamada AMP quinasa, abreviada como AMPK. La AMPK básicamente regula tu producción de energía, prende el motor si querés verlo de alguna manera. Esta enzima lo que hace realmente es detectar los niveles de AMP, que es una sustancia que te queda en el cuerpo cuando vos producís energía en tus mitocondrias, en tus fábricas de producción de energía, y producís una sustancia que se llama ATP, adenosina trifosfato. Cuando vos vas gastando el fosfato de esa sustancia para producir energía, pasás a tener ADP por adenosina difosfato porque tenés dos, y luego te queda el monofosfato, que es cuando te queda uno solo y ya gastaste más cantidad de energía. Entonces la enzima va a captar cuánta de esta AMP tenés, y en base a encontrarse con mucha cantidad de AMP significa que vos ya gastaste la energía, que tu célula tiene poca energía y que tiene que estimular la formación de nueva energía. Entonces, en esa situación, ¿qué va a hacer la AMP quinasa? Buscar nuevas fuentes de energía, empezar a hacer un proceso de catabolismo, empezar a usar reservas como fuente de energía. Parecido a lo que veías con la autofagia, parecido a lo que veías con varios mecanismos del ayuno intermitente, que obviamente son beneficiosos porque estimulan a todos estos procesos para evitar el envejecimiento celular. Entonces, lo que va a hacer la AMP quinasa básicamente es romper cosas para extraerlas y usarlas como fuente de energía, sobre todo con la grasa, por ejemplo. Y obviamente los lugares que tienen un metabolismo más rápido en general en nuestro cuerpo son los lugares que más concentración de esta enzima necesitan. Músculo, cerebro, hígado, etc. son lugares donde la actividad de la AMP se va a notar más. Entonces, cuando yo empiezo a usar grasa como fuente de energía, cuando empiezo a usar los azúcares que tengo reservados como fuente de energía, y si tengo mitocondrias, o sea, las fábricas de producción de energía viejas, la AMPK va a estimular la producción de nuevas mitocondrias más sanas y más eficientes. Pero la AMPK no hace solamente esto, también reduce el estrés oxidativo y reduce la inflamación. Estos dos mecanismos por los cuales funciona reduciendo oxidación e inflamación son centrales porque si vos te acordás algo de algún video mío que ya hayas visto, probablemente recuerdes que los tres mecanismos más importantes para que tus células envejezcan tenían que ver con mecanismos que llevaban a la deshidratación, a la oxidación y a la inflamación de tu organismo. Entonces, incluso sin entender nada ni saber nada de biología celular, puedo entender que algo que me baje estos mecanismos es positivo y me va a hacer vivir más. Hasta acá todo muy lindo, pero ¿cuál es el problema de la AMPK? Que reduce su actividad con la edad. A medida que envejecemos, este mecanismo de utilización de reservas como fuente de energía, de destrucción de sustancias viejas que ya no funcionan como fuente de energía y de generación de nuevas mitocondrias, se va acabando con la edad. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con menos capacidad de mi organismo para hacer autofagia, con más estrés oxidativo, con más inflamación, con más acumulación de grasa porque ya no la uso como reservas, y también con mayor nivel de azúcar en sangre, porque disminuyo el uso que tienen mis células normalmente de azúcares adentro. Y para sumar otro problema a la AMPK, normalmente la AMPK está estimulada en situaciones de baja energía, como habíamos visto antes, en situaciones de baja cantidad de oxígeno en mis tejidos, en situaciones de isquemia, que es cuando yo tengo un problema de flujo sanguíneo y no está llegando sangre a un lugar determinado, que son todas situaciones horribles, y en ejercicio, que para muchas personas también es una situación horrible. La parte buena de todo esto es que hay suplementos y fármacos que mejoran la capacidad de la AMPK de seguir funcionando con el tiempo. Dentro de los fármacos que van a estimular la función de la AMPK, la metformina, que es una medicación que normalmente se usa para cuando una persona tiene diabetes para reducir los niveles de glucemia, tiene una función en la cual dificulta el proceso de producción de energía en la mitocondria. Entonces estimula la actividad de la AMPK. Pero eso viene obviamente de la mano con que si vos bajás la actividad de las mitocondrias de tus fábricas de energía, vas a tener menos energía y efectos adversos que son los asociados a la metformina, con lo cual nunca va a ser mi recomendación.
¿Tengo otras soluciones que no sean la metformina para usar para mejorar este mecanismo de la MPK? Por supuesto que sí. Desde el punto de vista más natural pero menos efectivo, tenés sustancias como el resveratrol o la curcumina, que son suplementos que vos podés tomar que mejoran un montón de procesos relacionados con el envejecimiento celular. Si no sabés nada sobre el resveratrol, te dejo el link en la descripción para mi video hablando específicamente del resveratrol y de los mecanismos antienvejecimiento que tienen, que puedes usar como suplemento sin ningún problema porque no tiene contraindicaciones. En segundo lugar tenemos a las sirtuinas, que son también conocidas como genes reguladores de información silenciosos, por sus siglas en inglés SIRT. Estos genes y las proteínas que producen básicamente fueron encontrados de casualidad cuando se estaba investigando por qué un tipo de levaduras, un tipo de hongos, vivían más que otras, y se encontró que tenían más de estos tipos de genes. Estos genes y estas proteínas básicamente lo que hacen es medir la energía disponible, el momento del día, el nivel de estrés oxidativo, algo muy parecido a lo que veías antes, y alteran el metabolismo de tus células para poder adaptarse a esa situación. Pero estos genes tienen una particularidad, que es que se llaman silenciosos porque silencian la expresión genética de cosas que vos no querés expresar. Entonces, supongamos que cualquiera de nosotros hace un análisis genético y se encuentra con que en la gran mayoría de los casos tenés decenas de miles de errores en tu ADN. No es una cosa rara, no es una cosa única, no es que yo tengo tal mutación y nada más. Entonces, no expresar genes que están alterados me previene una enfermedad. Este proceso de prevención de la expresión de genes que vos no querés expresar probablemente lo hayas ya escuchado nombrar con el nombre de epigenética, que son todas las cosas que pueden controlar desde afuera de tus genes a la expresión de tus genes para no generar enfermedad, para no generar más procesos de envejecimiento, cáncer, etc. Hay un montón de efectos relacionados con las sirtuinas, pero te dejo los más importantes para no hacerte una lista infinita. Modifican tu ciclo circadiano, estimulan la apoptosis, es decir, la destrucción de células viejas que ya no me sirven, porque normalmente las células deberían morir cuando ya están viejas, y muchas veces lo que suele suceder es que si este mecanismo no funciona correctamente, empezamos a acumular un tipo de células que llaman células senescentes, que me están funcionando mal, me están generando un problema, no es que solamente no funcionan. Me reducen la inflamación y sobre todo una cosa muy interesante de las sirtuinas es que evitan la pérdida de masa muscular, sobre todo la sarcopenia en edades avanzadas, que es la pérdida de masa muscular que muchas veces se da por una reducción de las hormonas sexuales y por un proceso avanzado de destrucción del músculo. Bueno, si vos tenés un buen nivel de sirtuinas, este proceso o no sucede o sucede infinitamente más lento. Y además, encima de hacer esto, previenen el acortamiento de los telómeros, o sea, mantienen los telómeros más largos, que son la parte final de tu ADN, y la mantienen más larga por más tiempo, o sea, sos más joven genéticamente hablando. Básicamente hay un montón de funciones asociadas a las sirtuinas, pero básicamente están relacionadas con la longevidad, con la prevención de enfermedades y con el mantenimiento de un efecto metabólico positivo para tu organismo. Es importantísimo que entiendas que las sirtuinas, para existir y para funcionar correctamente, necesitan dos cosas. Necesitan NAD y necesitan zinc. Estos dos elementos y el déficit que vos podés tener de cualquiera de estas dos sustancias muestra cómo a veces déficit nutricionales o déficit de algunas moléculas en tu organismo aceleran el proceso de envejecimiento de una manera brutal. Entonces mi recomendación siempre va a ser: hacer un análisis de laboratorio donde vos puedas evaluar la cantidad de minerales que tenés, la cantidad de vitaminas que tenés, para que si hay un déficit, sobre todo de los minerales más asociados a estos procesos, si tu interés está en vivir la mayor cantidad de años que puedas sano, chequea esto, medilo en sangre, y si tienes un déficit, toma un suplemento para nivelarlo o aumenta tu consumo de fuentes de alimento que lo incluyan. Por otro lado, en el caso del NAD, NAD es la molécula, si querés, más prometedora como suplemento antienvejecimiento que hoy existe. El problema que tiene el NAD es que no logramos todavía generar un mecanismo de suplementación que pueda atravesar la barrera de las células. Entonces normalmente nos sirve, pero mucho menos de lo que nos serviría si encontrásemos una manera de que lograse la sustancia, una vez que la consumimos y está en sangre, entrar a células efectivamente, ya que todo su trabajo lo hace desde adentro. ¿Eso significa que no puedo hacer nada para mejorar las sirtuinas? Sí, puedo. Puedo hacer autofagia, puedo hacer ejercicio y puedo tomar resveratrol. Cualquiera de esas tres cosas aumenta la actividad de las sirtuinas, o sea, los genes y las proteínas asociadas como efecto antienvejecimiento. Y en último lugar tenemos al mTOR. El mTOR es un mecanismo que no tiene absolutamente nada que ver a los anteriores. Si los otros dos mecanismos que te nombré se parecían entre sí, mTOR no tiene absolutamente nada que ver. mTOR es un mecanismo que está elevado cuando sos chico, cuando sos joven, cuando tenés que crecer y desarrollarte, y estimula el desarrollo de nuevas células, de nuevos vasos sanguíneos, de nuevas organelas adentro de tus células y proteínas que te ayudan a generar nuevos tejidos. Importantísimo cuando sos joven. El problema es que una vez que sos adulto, el sistema no se apaga.
mTOR básicamente construye cosas y cuando ya sos adulto, esas cosas no te sirven. Entonces, tus células maduras, ya adultas, como no pueden responder a este estímulo constante de mTOR, porque no están creciendo, simplemente están trabajando y haciendo su tarea normal, no pueden sostener el ritmo y mTOR empieza a llevar más rápidamente a tus células a un proceso de envejecimiento celular y a este proceso que yo te mencionaba antes que se llama senescencia. Entonces, mTOR básicamente lo que hace es empujar constantemente un aumento de la función de estas células que empiezan a producir más de la sustancia que estaban produciendo normalmente, se vuelven hiperfuncionales, si lo querés ver de esta manera, y mTOR empieza a empujar a las células a que se vuelvan senescentes, que era este proceso que yo te mencionaba antes de células que se volvieron viejas, que ya no pueden sostener el ritmo, pero que no se destruyen, no mueren por apoptosis, no se suicidan esas células, simplemente continúan existiendo e impiden el funcionamiento normal de tus tejidos y te hacen envejecer. Es uno de los grandes mecanismos por los cuales vos sentís después los síntomas del envejecimiento como proceso. Si vos no tuvieras células senescentes y pudiéramos eliminar las células senescentes por completo, eliminaríamos la gran mayoría de los síntomas que tenemos asociados al envejecimiento. Moriríamos igual, pero no nos moriríamos con el declive de funciones de nuestro organismo. Un ejemplo típico de cómo esta hiperestimulación y este aumento de función de células por el mTOR es negativo para nuestra salud es el ejemplo de las células que se llaman osteoclastos en hueso que aumentan la resorción ósea, o sea, sacan calcio y fósforo de tu hueso y bajan tu densidad ósea porque están funcionando de más. ¿Tiene sentido que funcionen en un momento determinado cuando creces para ir cambiando la forma del hueso? Por supuesto que sí. Pero en adultos, una vez que vos ya adquiriste tu tamaño normal, no necesitas más esa actividad exagerada del osteoclasto. Entonces, muchas veces por este aumento de la actividad del mTOR, este osteoclasto funciona de más y vos empezás a generar osteoporosis, que es una enfermedad totalmente prevenible si yo tuviera buenos niveles de vitamina D, buenos niveles de vitamina K y buenos niveles de actividad física y no tuviese este elemento del envejecimiento celular funcionando. Remover piezas que no funcionan de una célula, eliminar piezas que no funcionan de una célula, es la base de transformar sustancias que ya no te sirven en materia prima para construir otra cosa que sí te sirva. Y esa base, ese mecanismo de autofagia, es lo más opuesto que vos tenés al mTOR, porque el mTOR está todo el tiempo construyendo tejido nuevo. Entonces, fíjate cómo la autofagia como mecanismo haciendo ayuno intermitente va a bloquear los tres mecanismos que yo te nombro hoy, que son los más importantes para el envejecimiento celular. Pero bloquear a mTOR no te hace solamente vivir más tiempo, te hace disminuir ampliamente el riesgo de formación de tumores, la falla cardíaca, te va a hacer que vos evites la pérdida cognitiva asociada a la edad, evita la retinopatía, disminuye la degeneración de nuestras células del hígado cuando nosotros envejecemos y además mantiene los tendones de tu organismo más flexibles, dándote menos lugar a enfermedades relacionadas con articulaciones porque vos tengas una limitación en el movimiento. ¿Existe algo para bloquear este mecanismo como existía el resveratrol para estimular los otros dos mecanismos? Sí, existe, pero las consecuencias son nefastas. La sustancia que bloquea el mTOR se llama rapamicina, se descubrió como un antifúngico, hoy se usa para tratamiento de enfermedades autoinmunes y cáncer, pero el problema que tiene es que es un inmunosupresor, o sea, arruina nuestro sistema inmune. Entonces, ¿los ratones de laboratorio que reciben rapamicina viven más? Sí, por supuesto que sí, pero viven en condiciones de esterilidad que vos y yo no tenemos. Lo importante es que si combinamos el aumento de expectativa de vida y de expectativa de salud de cada uno de los mecanismos que vamos conociendo anti-envejecimiento, vamos a aumentar un montón la calidad de vida y la cantidad de tiempo que estamos vivos. Si es la primera vez que escuchás sobre el MPK, ponle me gusta al video, suscribite o compartilo, porque ayuda a mucha gente a tener acceso a información para mejorar su calidad de vida.